Dando una pelea muy fuerte a las organizaciones criminales que desde que se inició el crecimiento de la construcción se han infiltrado y han venido extorsionando a los empresarios, extorsionando a los trabajadores. Bueno, y desde la Federación lo que siempre hemos hecho es denunciar. Hemos denunciado a estos delincuentes ante todas las autoridades competentes y hemos exigido pues a las autoridades de turno que tomen las medidas más adecuadas para poder combatir este flagelo que lamentablemente da la impresión que nos va ganando no solamente a los trabajadores organizados, sino a la institucionalidad propia del país. Ahora, para llevar un orden, Construcción Civil, o digamos la Federación de Trabajadores de Construcción Civil, ¿tiene un padrón donde están inscritos todas las personas que forman parte de Construcción Civil? Sí, mire, ¿De cuántos estamos hablando? nosotros tenemos 130.000 trabajadores afiliados a nivel nacional, son 166 sindicatos, y para que los trabajadores se afilien pasan por un tamiz. Nosotros les exigimos algunos requisitos, pero además esos requisitos son verificados por el departamento correspondiente a la federación y a los sindicatos. Naturalmente, como es una institución tan grande, nosotros siempre decimos de que puede haber alguien que se infiltre, pero nosotros hacemos un permanente seguimiento y estamos expulsando a los malos elementos. Estando además aquí en el estudio, y tuvimos que acordarnos de que mil disculpas a nuestro invitado, con Luis Alberto Villanueva, él es secretario de la Organización de la Federación de Trabajadores de Construcción Civil del Perú. Estábamos hablando precisamente sobre cómo estaban de alguna manera fiscalizando de que no haya infiltración en su federación, ¿no es cierto? Ya que hay un montón de casos de sicariato y extorsión y pseudosindicatos, además en construcción civil. Estamos hablando de qué hacía el gremio de construcción civil para denunciar a los delincuentes. Pero estaba hablando usted de un departamento, ¿no es cierto?, de todo este padrón de inscritos, ¿no es cierto?, de miembros Claro, miren, los trabajadores, dependiendo de la jurisdicción, ellos se inscriben a un sindicato. El sindicato les exige algunos requisitos y ellos envían al departamento de organización, que yo soy el responsable, y ahí tenemos una oficina donde cruzamos información y verificamos, ¿no? ¿En base a qué cruzó la información? Bueno, nosotros de los dirigentes especialmente, nosotros pedimos algún tipo de información a la policía, vemos si tienen denuncias policiales, vemos si tienen algún tipo de requisitoria, ¿no? Los requisitoriados no forman parte. No forman parte porque lamentablemente, si bien es cierto, el Estado tiene la obligación de darles facilidades para que ellos se resocialicen ante la sociedad, pero sin embargo vemos de que no está dando resultado y a veces está dedicando a delinquir. Pero hay personas que supuestamente salen de la cárcel y en este proceso de resocialización son tomados por empresas para trabajar, y en ese caso, por ejemplo, ¿sí forman parte de Construcción Civil? No, sí serán trabajadores que tienen derecho a ingresar a trabajar, pero para ingresar a ser sindicalista es una cuestión diferente, ¿no? O sea, porque no todos los trabajadores que están en obra están sindicalizados. La sindicalización en el Perú lamentablemente es muy poca, se habla de 3 al 4% nada más el grado de sindicalización, ¿no? O sea, no es está decir, por ahí. Ustedes como Construcción Civil no tienen entonces el control de toda la gente que forma parte, digamos, de la construcción. No, porque mire, oficialmente se habla de que hay 940.000 trabajadores a nivel nacional que se dedican a la construcción y nosotros solamente tenemos 130.000 afiliados. O sea, la mayor parte de trabajadores no están sindicalizados. Lo que la Federación sí hace a través de la negociación colectiva por rama alcanza derechos que benefician a todos los trabajadores, porque ese es los beneficios que tiene la negociación. Ahora, el Ministerio de Trabajo empezó a hablar con los sindicatos precisamente para construir un padrón y poner en los nombres de los sindicatos y negociar y precisamente tener un registro de quienes formaban parte de estos sindicatos. Y hay algunos sindicatos que no quisieron entrar en estas negociaciones y en estas tratativas. ¿Por qué? Mire, es bueno señalar lo siguiente. En julio de 2012 se constituyó una comisión sectorial para estudiar el fenómeno de la delincuencia en el sector de la construcción. Ese fue un pedido de nuestra federación. Después de tanta lucha se constituyó esa comisión, hizo un estudio y recogieron algunas recomendaciones que le planteamos nosotros los trabajadores para sanear el sector y formalizar. Pedimos nosotros que se hiciera un registro de trabajadores, un registro de organizaciones sindicales y un registro de obras. Esas normas han salido en julio del 2013.
Ha transcurrido más de un año y pese a que se ha detectado que hay pseudo sindicatos que se dedican a delinquir, que se dedican a asesinar, pero lamentablemente hasta la fecha no hay ningún sindicato, pseudo sindicato que se le haya retirado el registro sindical. Muy bien, pero ustedes como Construcción Civil pueden controlar efectivamente el tema del sicariato y la extorsión, porque acaban de asesinar a un dirigente de construcción afiliado a la CGT, por ejemplo, en el Callao. Sí, acaban de asesinar a Carlos Malásquez antes de ayer, miércoles a las 8 de la noche, lamentablemente, y lo asesinan por estar denunciando a las mafias. Como que no es el único, ya tenemos 11 dirigentes que han sido asesinados por el solo hecho de oponerse a estas mafias, de denunciarlos a las mafias ante la policía. Entonces, mire, que controle la mafia no es un papel de nosotros como dirigentes sindicales ni de las organizaciones sindicales, ese es un papel de la policía y del Ministerio Público. Pero ustedes sí pueden sindicar a los responsables. Nosotros lo hemos venido denunciando a la policía, le hemos hablado con varios ministros del Interior que han transcurrido a través de la cartera, pero lamentablemente se hacen esfuerzos, pero todavía no son suficientes. Nosotros estamos pidiendo desde hace un tiempo que tiene que tomarse un gran acuerdo nacional donde no solamente participen los empresarios y el Estado, sino que tienen que estar ahí la población, las organizaciones sociales, los sindicatos. Pero Urresti se ha mostrado, digamos, ¿le ha prestado atención a esa problemática? Sí, o sea, nosotros no decimos que no están haciendo nada, a diferencia de gobiernos anteriores o a diferencia de ministros anteriores, este ministro del Interior ha puesto un poco más de énfasis en este problema. Ha destinado un mayor número de agentes encubiertos, inteligencia, mayor logística, pero lamentablemente no es suficiente porque muchos delincuentes son atrapados por la policía, pero el Ministerio Público o el Poder Judicial no los aplica las sentencias o las condenas que corresponden. Sobre el sueldo mínimo, ¿está de acuerdo que el sueldo mínimo debe subir? En su caso, por ejemplo, en el tema de la construcción. Claro, nosotros creemos que a todos los trabajadores se les debe aumentar el sueldo mínimo, no solamente para dar mejores condiciones a la familia de los peruanos, sino que además debe ser un mecanismo para enfrentar la crisis y no enfrentarse a través de los paquetes que se están dando, paquetes económicos que nosotros creemos que no van a dar la solución. Nosotros creemos que se debe dinamizar el mercado interno, se debe hacer mayor inversión en infraestructura, se debe aumentar el sueldo mínimo porque está en 750 ya desde hace un buen tiempo y porque además hay un acuerdo en el Consejo Nacional de Trabajo que cuando se cumplen ciertos requisitos automáticamente debe ser... ¿A cuánto debe subir el sueldo mínimo? Bueno, la CGTP ha planteado que debe ser mínimo 1.500, pero sin embargo esa es una medida que deben... ¿Cree realmente que Humala, porque ha dicho que va a subir el sueldo mínimo a fin de su gobierno, pero usted cree seguramente que va a ser un aumento que no va a satisfacer a los trabajadores, pero sin embargo que de una vez tome la decisión de hacer un aumento? Pero nunca les va a satisfacer, ¿no? Nunca, la verdad es nunca les va a satisfacer. Realidad, ¿no? Pero de todas maneras debe haber un aumento al sueldo mínimo. 1.500 dice usted, ¿no? Bueno, muy bien, muchísimas gracias señor Luis Alberto Villanueva por haber venido en directo a hablar precisamente sobre el tema del sicariato y extorsión, un tema que nos preocupa por supuesto a todos.